momento no sería posible sin la valiosa contribución de nuestros patrocinadores, la Asociación de Empresarios de la Sabana, AE Sabana y Centro Chía, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada, Compensar, Constructora Valverde, Catedral de Sal de Zipaquirá y Rancho MX, unen esfuerzos para llevar a cabo este cuarto encuentro empresarial. Gracias a todos por su continuo apoyo. A continuación, Germán Montoya, medidas de articulación, gobierno, banca privada. El doctor Jonathan Malagón debió excusarse, pues fue convocado de última hora a una reunión con el gobierno nacional. Como todos lo sabemos, el doctor Malagón ha sido el artífice del Pacto por el Crédito entre el gobierno y la banca, con el que se promueve aumentar los cupos de crédito para los sectores de agro, vivienda, industria y turismo. En 55 billones de pesos durante los próximos 18 meses es la propuesta principal. Para estas iniciativas, el doctor Malagón se apoyó en los estudios y conceptos técnicos del director económico de Asobancaria, el doctor Germán Montoya, quien nos acompaña el día de hoy. Germán Montoya es economista con maestría en Ingeniería Financiera, maestría en Finanzas Corporativas y maestría en Economía. Se ha desempeñado como consultor del DNP, investigador de la ANIF y economista jefe de Telefónica para Colombia. También es catedrático y columnista de opinión. Desde 2015 se ha desempeñado como director económico de Asobancaria. Un aplauso para su bienvenida, por favor. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias a Sabana por la invitación, a la doctora María Elena, a la gerente del centro comercial, por supuesto, a todos los empresarios y invitados. De nuevo, pues ofrecemos excusas que Jonathan no pudo acompañarnos por una reunión de última hora, pero queremos compartirles un poco la visión que desde el gremio tenemos sobre la coyuntura económica o la enrarecida coyuntura económica y esto que se ha anunciado últimamente, fruto pues del diálogo con el gobierno, lo que hemos llamado Pacto por el Crédito, que creemos que es una iniciativa que en buena hora llega y que permite también compensar un poco ese debate nacional que creo que todos ustedes escucharon sobre las inversiones forzosas. Logramos llegar a un buen acuerdo con el gobierno y hoy queremos compartirles un poco cuáles fueron esos resultados. Esto pasa aquí, perdón. ¿Me la ayudan a pasar? No sé aquí la... Bueno, esto la hemos llamado otra la tempestad. Yo creo que ya Mauricio Reina hizo un buen análisis un poco de lo que ha venido pasando en la economía en los últimos años. Hizo un pequeño zoom al sector financiero. Aquí simplemente si me ayudan a pasar de pronto el slide, qué pena. El siguiente. Gracias. Yo creo que hace 4 años, creo que todos recordamos que estábamos en una situación bastante difícil, que fue la pandemia. De hecho, hace 4 años estábamos, creo que en el peor momento de la confinación, que fue prácticamente una recesión por decreto, ¿no? Que vivió todo el mundo. Por supuesto, Colombia no fue la excepción, y eso vino acompañado de unas medidas monetarias y fiscales, pues para sacar la economía de esta senda de ajuste y de contracción a la que se iba a ver sometido. Y eso significó, por supuesto, una cantidad de estímulos fiscales y estímulos monetarios. Gran parte de estos también se vieron centralizados por el canal de crédito. Y, por supuesto, la economía después de la pandemia, o que es 2021-2022, pues generó un estímulo muy importante, no solamente a nivel de demanda interna, sino también, digamos, en los fundamentales de la economía. Y eso, digamos que de una u otra forma llevó a recalentar algunos de los fundamentales. Y lo que vimos después es lo que suele pasar después de un ciclo alcista, y es que viene después de un ciclo bajista. Y es lo que observamos en la economía. El doctor Mauricio Reina lo mostró muy bien. Aquí simplemente mostrar que efectivamente el PIB tuvo una contracción muy fuerte, de la cual ya estamos comenzando a ver lo que llamamos como las señales verdes, algunos matices de crecimiento. La economía empieza a mostrar una recuperación. Y por el otro lado vemos que la inflación, que durante el periodo 2020-2022 fue una variable de los fundamentales macroeconómicos que empezó a generar inquietud, sobre todo también por los problemas de abastecimiento y de cadenas de valor que se vieron o que empezaron a transmitirse del comercio internacional.
empieza a corregirse, obligó al Banco de la República, por supuesto, a subir las tasas de interés para controlar la inflación, pero vemos que la inflación en Colombia empieza ya a dejar de ser ese problema, como lo mencionaba Mauricio Reina, ya vemos aquí una senda de inflación que empieza a converger, quizás para 2024 no todavía dentro del rango meta del Banco de la República, pero sí creemos que de cara al 2025 ya vamos a tener una inflación relativamente controlada. De hecho, las expectativas del mercado, si uno las mira a través de la encuesta del Banco de la República o la que recoge uno por los mercados de deuda pública, ya muestran que la inflación en Colombia deja de ser una preocupación. ¿Quieren me ayudan a pasarla? Que no sé aquí qué… ¿A dónde señalo? Perdón. A ver. Hacia acá, ok. No, pero no, ¿ya? No pasa. Ahí estoy intentando, pero no se pudo. Ay, gracias. Mira a ver si me ayudas. Una de las cosas que precisamente vemos que va acompañada precisamente de mayores signos de recuperación es que la confianza privada que duró durante mucho tiempo en terreno negativo comienza ya a mostrar algunos signos de recuperación y vemos también que algunas señales como el ENVI y como el índice Colcap, que también recogen un poco la incertidumbre de los mercados, comienza un poco a recuperarse. Aquí vemos en la línea amarilla que es el ENVI, vemos que después de los últimos años cuando llegó a picos, después de la pandemia, ya quedó. No funciona. Ok. Esperemos a ver si funciona. Vemos que ya el ENVI a través, que es una medida, digamos, de riesgo, de cómo nos ven los inversionistas en los mercados internacionales, vemos que después de los picos que alcanzamos durante 2020 y 2021 ha empezado a corregir. Sin embargo, vemos que hay un deterioro reciente, si ustedes ven la línea amarilla, después de que empieza a caer, hay un pequeño punto de inflexión que, como mencionaba Mauricio, está muy asociado a la incertidumbre fiscal. Digamos que Colombia en materia de sostenibilidad tiene algunas preguntas todavía que se hacen en los mercados. El gobierno acaba dentro de su paquete de reforma tributaria, hacer unas modificaciones en la regla fiscal que los mercados van a mirar con cuidado, pero esos elementos que giran en torno a la incertidumbre de la sostenibilidad de las finanzas públicas, sumado un poco también al enrarecido, y hay que mencionarlo, el enrarecido panorama de estabilidad y incertidumbre política, pues ayudan han llevado a que esta incertidumbre a través de medida por los mercados internacionales y que recoge el ENVI haya presentado un ligero repunte. Pero en todo caso lo que vemos es que esos niveles de riesgo que la economía tenía hace 3, 4 años, pues hoy ya no están, el ENVI ha corregido de forma sustancial y también ha pasado lo mismo con los mercados de renta variable. Ha habido una recuperación después de la caída vertiginosa que presentó en los mercados de acciones, ha venido recuperándose. Recientemente ha habido un pequeño descalabro por lo que ha pasado con Ecopetrol, pero en todo caso digamos que los mercados internacionales están viendo a Colombia en una senda de recuperación progresiva y sostenida, con algunos matices, y reitero, en lo que tiene que ver con la incertidumbre un poco política. Y aquí es donde vuelvo y esto se va. Ok, listo, perfecto. El sector financiero, por supuesto, pues no ha sido ajeno a este escenario y también enfrentó, después de ese boom en la demanda interna y de estímulos fiscales y monetarios, pues un periodo bastante complejo, en el que ya, si bien enfrentamos algunos signos de recuperación, todavía tenemos frentes o retos importantes en 3 frentes. Y aquí los quería compartir. Uno, en términos de tamaño, de lo que ha significado este ajuste fuerte para el sistema financiero, uno en términos de riesgo y otro en términos de rentabilidad. En términos de tamaño, lo que hemos visto es que la cartera, después de haber presentado esos impulsos post-pandemia que permitieron que precisamente gran parte de ese ajuste en consumo que significaba la cuarentena, pues tuviera algún tipo de estímulo por el canal de crédito. Vimos que a través del sistema financiero se regaron créditos, se regaron subsidios, pero era de esperarse que después de esos estímulos viniera una fase muy fuerte de contracción, el consumo privado se desaceleró, la inversión se desaceleró y efectivamente la cartera lleva ya 2 años en terreno negativo. Y aquí en el gráfico derecho vemos la cartera por modalidad.
donde vemos que efectivamente, si bien hay unos señales de estabilización, todavía, digamos, hay muchos retos en materia de crecimiento. ¿Qué está pasando también? Yo creo que Mauricio Reina lo mostró muy bien, dice Colombia viene presentando, después de la pandemia particularmente, unos niveles muy inquietantes de inversión. Y la inversión es una gran proxy de lo que indica para un país el crecimiento potencial. Colombia tenía niveles de inversión cercanos al 28-30% frente al PIB. Después de la pandemia se vinieron a la mitad, hoy escasamente son 14-15%, y esos niveles de inversión, por supuesto, nos restan crecimiento potencial. Hoy la economía, después de venir de un crecimiento potencial cercano al 4-5%, que es el crecimiento potencial promedio de Colombia, digamos, de largo plazo, hoy el crecimiento potencial de Colombia si acaso bordea el 2,5-3%. Entonces, ese fuerte ajuste, no solamente en consumo, sino también a nivel de inversión, que por supuesto tiene un canal a nivel de cartera comercial, pues le ha mermado al sector financiero y se ve efectivamente el 3%. Entonces, ese fuerte ajuste, no solamente en consumo, sino también a nivel de inversión, que por supuesto tiene un canal a nivel de cartera comercial, pues le ha mermado al sector financiero y se ve efectivamente en el decrecimiento de la cartera. Y en materia de profundización, lo que hemos visto también es un estancamiento. Colombia tiene niveles hoy de profundización financiera cercanos al 43-44%, que lo alejan mucho de los óptimos. En la Asobancaria hemos hecho algunos estudios de cuál debería ser ese nivel de profundización financiera acorde con los niveles de crecimiento de Colombia, digamos, con sus factores fundamentales y estructurales, y lo que nos llevan los cálculos y las estimaciones, que digamos están muy similares a lo que dicen los estudios internacionales, es que esos niveles de profundización en Colombia, que es medido entre el tamaño de la cartera frente al PIB, deben estar más cercanos al 65%. Hoy estamos muy lejos, de hecho lo que hemos visto es un retroceso muy fuerte. Por supuesto, después de la pandemia, en la medida en que el PIB se contrae, pues los niveles de profundización también se alteran, pero lo que nos demuestra este gráfico es que tenemos un gran reto en materia de crédito. En materia de riesgo, por supuesto, cuando una economía entra en un ciclo bajista y tiene unos mecanismos de transmisión a través del canal de crédito, esa disminución en el impulso del consumo y en el impulso de la inversión terminan pasando factura también en los indicadores que llamamos indicadores de calidad, que son los indicadores de morosidad. Hoy Colombia está presentando indicadores de morosidad cercanos al 4,55%. Y por supuesto no son niveles, digamos, de morosidad que permitan prender alarmas del sistema, que anuncien una crisis financiera, por supuesto que no, pero sí son niveles que están por encima de los niveles de 3, 8, 4% que deberíamos esperar para la economía, y eso desde luego va acompañado de una serie de alertas también en que los mecanismos de crédito deben ser muy juiciosos, o el monitoreo de riesgos debe ser muy juicioso en la medida en que se debe abrir el grifo con un poco más de cuidado. Pero digamos que estos son resultados que el sistema financiero se esperaba, como les mencionaba, después de ese impulso grande a nivel fiscal y monetario tras la pandemia, la fase de aceleración era prevista, y esto es lo que básicamente también estábamos esperando en materia de indicadores. De indicadores crediticios. Esto básicamente quería compartirles un poco qué inquieta o por qué el consumo es uno de los primeros drivers para mostrar el nivel de ajuste de una economía, y aquí le queríamos mostrar lo que llamamos nosotros las cosechas en el sistema financiero, que nos permiten mirar exactamente qué está pasando, y aquí quería compartirles un poco lo que está pasando con la libre inversión y con tarjetas de crédito, que es uno de los segmentos, y Mauricio Reina lo mencionó, que en el último año hemos visto que prácticamente se han devuelto más de 1 millón de tarjetas de crédito, que es una cifra bastante considerable, que demuestra también precisamente ese nivel de aterrizaje fuerte que está teniendo el consumo, y que por supuesto se ve reflejado también en los indicadores de morosidad. Aquí lo que vemos, y no sé aquí cómo apunto, quizás con esto que está acá, estas lineecitas de la pendiente lo que nos indican es el grado de morosidad o la rapidez en la morosidad en que entran los créditos. Y los colores son las fechas. Esta última fecha que vemos acá, la línea amarilla, son los últimos valores. En la medida en que tenga más pendiente, nos indica que los desembolsos que se están digamos, valga la redundancia, desembolsando recientemente, entran más rápido en morosidad. Entonces, entre más pendiente veamos, nos indica que efectivamente los últimos desembolsos están entrando en una morosidad con una mayor celeridad. Y eso, por supuesto, reitero, invita al sistema financiero a que los monitoreos y los niveles de riesgo crediticio pues tengan que seguirse mirando con mucho cuidado.
El gasto neto en provisiones, si bien ha venido moderándose, hoy está en niveles de un dígito, todavía pues le queda espacio de mejora. Pero digamos que lo importante de este gráfico que quería compartirles es que el sistema financiero tiene unos niveles todavía de cubrimiento holgados en todos los segmentos, por encima del 100%, y eso por supuesto es un factor de tranquilidad y que permite hablar de que el sistema financiero es un sistema sólido, un sistema por supuesto resiliente, y que en ningún momento ha dado señales de una eventual crisis financiera, como se vino discutiendo incluso desde meses pasados. Pero esto lo que muestra es que, a pesar de que las provisiones han venido disminuyendo, el sistema financiero todavía continúa con niveles holgados de cubrimiento. En materia de rentabilidad, lo que hemos visto es que ese margen de intermediación que en Colombia se consideraba, y de hecho en los debates y en el imaginario colectivo se habla de que el sistema financiero es uno de los sectores más rentables y los que más gana. Aquí lo que quería compartirles básicamente es que ese margen de intermediación hoy incluso está por debajo del promedio de América Latina, estamos más cercanos al 6,2%, y ha sido parte de respuesta también, por un lado, del ajuste económico que ha tenido la economía y que los bancos obviamente han venido absorbiendo, pero también del compromiso de la banca por disminuir gran parte de las tasas de interés en algunos segmentos para impulsar la reactivación. Lo vimos hace unos meses en los segmentos de tarjetas de crédito, en los segmentos de vivienda, que muchos bancos de forma unilateral tomaron decisiones de disminuir muchas tasas de crédito hipotecario con el fin de reactivar el sector, entendiendo que la vivienda, por supuesto, es un motor de crecimiento económico. Y lo que les comparto en el gráfico en la parte derecha es la cantidad o el número de veces que han caído las tasas en los diferentes segmentos frente a la caída de lo que ha hecho la tasa de referencia del Banco de la República. Entonces, el Banco de la República, una vez la inflación empieza a ceder, ha empezado a disminuir sus tasas de interés, pero lo que vemos en las tasas de interés de los segmentos de crédito es que la de consumo, la comercial y la de vivienda están cayendo a tasas muy por encima, o a niveles muy por encima de lo que ha caído la tasa del Banco de la República. Y esto, por supuesto, demuestra dos cosas. Primero, que los canales de crédito, el canal de transmisión monetaria funciona. Ya no es como antes, digamos en la década de los 90, la primera década de este siglo, los canales monetarios tenían, digamos, un rezago más amplio. Entonces, en la medida en que el Banco de la República bajaba la tasa de interés, en consumo, por ejemplo, para traerles un ejemplo, el Banco de la República baja la tasa y más o menos alrededor de los 14, 18 meses se empezaban a ver disminuciones en la cartera de consumo. Hoy no es así. Hoy la celeridad es mucho más rápida, los canales están mucho más dinámicos, mucho más aceitados, y esto precisamente lo demuestra. Tarjetas de crédito, por ejemplo, las tasas han caído cerca de 1.474 puntos. Y eso muestra que los canales de crédito, en particular en consumo, hoy son mucho más rápidos. Entonces, esa disminución de la tasa de interés del Banco de la República hoy, como un mensaje importante, se transmiten mucho más rápido a las diferentes tasas de los segmentos de los mercados crediticios. Y básicamente, por supuesto, pues el crédito, y eso es una cosa que por supuesto les interesa y quería compartirles acá, es que estos efectos del crédito pues se han observado también en el crédito a esos segmentos en particulares, y quería mostrar lo que ha pasado aquí en la sabana de Bogotá. Aquí mostramos los principales municipios y básicamente lo que demuestran es que también esta variación anual de la cartera prácticamente en el grueso se encuentra en terreno negativo, por supuesto en algunos municipios mucho más acentuado que en otros. Pero lo que les quería prácticamente compartir con esto es que ha sido digamos, un resultado transversal. La sabana y el crédito a los municipios digamos, que la conforman no han sido la excepción. Por supuesto, sectores como municipios como Soacha, aquí no alcanzó a ver el otro. Exacto, Mosquera, y ¿cuál es? Perdón. Soacha y Cota, digamos, han sido los sectores que en términos de creo han visto una mayor restricción crediticia. Pero aquí lo que también quería compartirles un poco, bueno, esta es la participación simplemente de los créditos, de quienes participan en términos de cartera, y esto básicamente lo que muestra es la relación que encontramos también precisamente entre la calidad de la cartera y el crecimiento del PIB. Digamos que no es una sorpresa de que estas dos variables vayan correlacionadas, ¿no? O lo que es el crecimiento económico o el crecimiento del valor agregado de algunos de los municipios o de los departamentos vayan de una u otra forma también correlacionados con los indicadores de morosidad y de restricción crediticia. Aquí lo que vemos precisamente es que encontramos el resultado esperado. Hay una curva descendente que indica
que entre mayor crecimiento económico, mayor el valor agregado de un municipio, por supuesto va aparejado de menores niveles de morosidad. Y aquí básicamente lo que les comparto es esto, los sectores que digamos que tienen unos ritmos de crecimiento que en los últimos años han presentado una mayor contracción después de este boom post-pandemia, pues son los sectores que precisamente muestran unos mayores niveles de morosidad y a los que el sector financiero, digamos que, y el gobierno, porque hay que decirlo, ya han venido colocando un foco muy particular y es lo que vemos también en los desembolsos de crédito productivo, y es que en los últimos años, si vemos la linecita verde, que es el crédito productivo, lo que llamamos microcrédito, ha venido teniendo una mayor participación en los municipios de la Sabana. Y eso es particularmente importante incluso si ustedes ven en municipios como Soacha, que es donde precisamente han mostrado los menores niveles de crecimiento y los mayores indicadores de morosidad, la importancia de apoyar a aquellos segmentos productivos o microempresarios que necesitan precisamente poder aumentar los niveles de competitividad de esas regiones. Y lo que vemos precisamente es que si bien en todos los municipios hay un alto potencial, en municipios como Soacha y como los que vemos acá, que perdón, no sé si no alcanzo a verlos, de acá, es Madrid, exactamente, han venido presentando unos mayores crecimientos de ese crédito que llamamos nosotros crédito productivo. Y eso, por supuesto, es una buena señal, lo que indica que, digamos, de cara al 2025, en la medida en que el crédito se recupere, en que la medida en que la cartera empiece a crecer ya por lo menos a niveles cercanos al 0,51%, el canal de crédito para los municipios de la Sabana también va a continuar aceitándose y esperamos que también que la mayoría están en terreno negativo, empiecen a mostrar un crecimiento del crédito positivo con indicadores de morosidad también por debajo del 4 o del 3%. Y en este contexto, digamos, tan enrarecido para el país, es donde surge precisamente esto que desde Sobancaria hemos llamado Pacto por el Crédito, pero nace digamos, a través de una discusión que el gobierno, digámoslo en términos, por decir algo, loables, lo planteaba. Los mecanismos eran los inadecuados. Yo creo que aquí todo el mundo sabe que esto comienza con una discusión en términos de lo que llamamos inversiones forzosas, y es a través, digamos, de una ley o de una regulación, digamos, obligar a que el sector financiero irrigue unos recursos a algunos sectores que el gobierno considera como prioritarios. Las inversiones forzosas, tanto en Colombia como en cualquier lugar del mundo, se ha demostrado que son mecanismos que no son viables, no son mecanismos idóneos, primero porque restringen el crédito y lo llamamos como unos subsidios cruzados. Termina el sector financiero irradiando recursos a unos sectores que no se escogen de unos, digamos, que el resultado de unos criterios técnicos, sino unos criterios, digamos, políticos o de preocupación genuina política, pero que terminan quitándole recursos a otros sectores que quizás son bastante productivos en la economía. Entonces nosotros en Asobancaria, por supuesto a través de muchas reuniones con el gobierno, les mostramos nuestras preocupaciones de que las inversiones forzosas no eran el camino. Y de hecho les mostrábamos con los cálculos, y la Superintendencia Financiera nos acompañó también en este ejercicio, y es que si nos íbamos por el lado de las inversiones forzosas, por supuesto eso iba a terminar en unas tasas de interés más benignas para algunos segmentos que el gobierno consideraba estratégicos, pero nos iba a restringir el canal de crédito para otros. Y esa restricción en el canal de crédito para los segmentos que no se iban a ver beneficiados iba a generar una contracción de la cartera que cuando mirábamos el neto para la economía, nos hablaba de unas cifras bastante inquietantes, y es que al final las inversiones forzosas lo que iban a traducirse era un efecto neto negativo para la economía en términos de irrigación de crédito, que no es un resultado sorpresivo, que de hecho es lo que pasa con las inversiones forzosas. Recordemos que Colombia tenía muchas inversiones forzosas, digamos en la década de 80-90, con la liberalización financiera se cayeron la gran mayoría, hoy quedan algunas muy poquitas, en particular la de Finagro, la de los títulos, los TDAs, pero incorporar otras inversiones forzosas en la economía es seguirle colocando ruidos al mercado. Y lo que les quería compartir es que precisamente fruto de ese diálogo, de este intercambio de opiniones técnicas, que en la mayoría fueron reuniones con mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda, con la Superfinanciera, pues logramos un poco como que interiorizaran que digamos que no era el camino. Entonces, ¿qué hicimos desde Asobancaria? Fue plantearle al gobierno y decirle, mire, en el Plan Nacional de Desarrollo, que el gobierno planteó un plan de reactivación, hicimos los estudios en Asobancaria y dijimos, eso más o menos
le significaría desembolsos cercanos por cerca de 55 billones de pesos. ¿Sí? Entonces dijimos al gobierno, no lo hagamos a través de inversiones forzosas, sino más bien hagámoslo con un pacto. Los bancos se comprometen a desembolsar 55 billones de pesos y el efecto neto para la economía es un efecto totalmente positivo. Y eso básicamente fue lo que le planteamos al gobierno y le dijimos, mire, en los últimos 18 meses, en los diferentes segmentos de la economía, lo que es vivienda, manufactura, agropecuario, economía popular y turismo, que son los sectores que el gobierno priorizó y que de hecho también le colocó un nivel de prioridad más alto en el Plan Nacional de Desarrollo. En los últimos 18 meses le dijimos al gobierno, mire, hemos desembolsado 194 billones de pesos. Lo que nos proponemos, y aquí en lo que llamamos pacto por el crédito, es que vamos a subirlo cerca de un 28%, 55 billones más en los siguientes 18. Entonces, eso frente a la alternativa de inversiones forzosas, pues, si bien las inversiones forzosas no solamente generaban una restricción crediticia neta y una desaceleración económica, esto, pues, por supuesto, no es la panacea, pero es un escenario óptimo. Es desembolsarle 55 billones de pesos a la economía con un efecto neto positivo y, como ya vamos a ver, con un impulso en el crecimiento económico cercano al 0,5-0,8%. Discusiones con el gobierno, probablemente esas cifras empezamos como a ajustarles y a pulirlas. Esto, por supuesto, tiene un componente bastante, digamos, técnico y es coger el Plan Nacional de Desarrollo, mirar exactamente cuáles son las prioridades del gobierno en los sectores que ellos consideran estratégicos y al interior de la asociación mirar exactamente cómo poder dinamizar precisamente el crédito en estos segmentos. Y esto fue lo que prácticamente le planteamos al gobierno. Aquí vienen en este cuadro las iniciativas que desde Asobancaria creemos que se pueden llevar a cabo y que de hecho se les presentamos al gobierno en las discusiones en cada uno de los sectores que consideramos prioritarios, acompañado por supuesto de algunos instrumentos. No sé si aquí se alcanza a ver, bueno, aquí de pronto no se ve bien, pero la tenía como con colores para mostrarles en cuáles ya hay avances y en cuáles, digamos, hay... Exacto, sí, pero hay un verdecito que no sé si se ve ahí. Ah, ok, bueno. Bueno, el caso es que para vivienda e infraestructura consideramos que hay 3 instrumentos importantes. El primero tiene que ver, por supuesto, con la reducción de tasas de interés, que es una medida que ya se ha venido dando. Los bancos del sector financiero, los establecimientos de crédito, como les mencionaba, de forma unilateral, empezaron a reducir las tasas para el segmento de vivienda. Y eso ha tenido ya repercusiones positivas en materia de desembolsos. Un segundo instrumento que le planteamos al gobierno es, bueno, tenemos que seguir dinamizando los subsidios de Mi Casa Ya, que este año esperamos que lleguemos a niveles de 50.000 subsidios, que es lo que esperábamos con base también en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, pero también acompañado, y de hecho ayer tuvimos la primera mesa de pacto por el crédito y fue la primera mesa de vivienda donde les mostramos al gobierno y el gobierno a través pues también del Ministerio de Hacienda y de Camacol y de los actores principales de ese sector, digamos que también convergió la necesidad de que un aspecto importante tiene que ver con los mejoramientos de vivienda. Colombia es un país en los que, si bien hay muchas brechas, hay un alto déficit cualitativo y cuantitativo, hay que apuntarle también precisamente a ese nicho en particular y es cómo mejoramos las viviendas que ya existen. Entonces, creo que es una de las formas también en las que gran parte de los desembolsos irán dirigidos a ese segmento. Y otro es lo que venimos diciéndole al gobierno y es cómo llevamos el loan to income, el LTE, para vivienda no bis. Hoy los niveles de loan to income, y es lo que necesita una persona digamos, aportar a su vivienda con base en su nivel de ingresos, para vivienda bis hoy es del 40%, pero curiosamente, para vivienda no bis, que es donde están, digamos hay un mayor poder adquisitivo o viviendas de mayor valor, es el loan to income hoy del 30%, muy por debajo de los niveles internacionales que están alrededor del 40 y del 50. El gobierno, digamos que es consciente de eso y lo que estamos trabajando es poder llevar ese loan to income a niveles también del 40% y eso va a permitir también que muchas más familias logren el cierre financiero y podamos desembolsar más créditos de vivienda. Y uno tercero es lo que tiene que ver también con los temas de los planes de infraestructura de consolidación regional y cómo logramos también a través de créditos sindicados lograr mover estos segmentos. En materia de manufactura y de transición energética, como le mencionaba, Colombia tenemos unas inversiones forzosas que son los TDA, los títulos de desarrollo agropecuario, y lo que le dijimos al gobierno es ¿por qué no utilizamos lo que ya está y lo hacemos más eficiente?
y el gobierno, por supuesto, sabe que los títulos de TDA que son para desarrollo agropecuario tenían de pronto un potencial y es también redirigirlo a lo que llamamos los créditos o el segmento agroindustrial. Entonces, gran parte también de los TDAs como instrumento para este segmento es que no solamente vayan dirigidos al crédito agropecuario, sino también a un segmento de la cadena, digamos, agroindustrial muy importante que podría haberse beneficiada con estas inversiones. Líneas de Bancoldes para transición energética. Hemos tenido varias mesas de reunión con el gobierno y de hecho a través del Consejo Gremial, en donde también vemos que a través de Bancoldes se pueden habilitar unas líneas que permitan en línea o en paralelo con esa premisa de transición energética y sostenibilidad, desembolsar más recursos para el sector manufacturero. Y otro lado, que es un tema ya más regulatorio y que se está trabajando con la Superintendencia Financiera, es liberar un poco lo que llamamos nuestro APNR, para poder, en libranza, para poder liberar más recursos precisamente para poder desembolsar en particular a los segmentos de manufactura. El sector agropecuario, ahí tenemos la discusión con el gobierno, es cómo logramos incrementar el incentivo de capitalización rural en 10 puntos porcentuales. Esto, por supuesto, hace parte de una discusión porque tiene un costo fiscal, pero creemos que aumentar en 10 puntos esos incentivos van a ir de la mano con una fuente de fondeo mucho más robusta para el sector agropecuario. También utilizar los instrumentos de los recursos del Fondo Agropecuario y los del ISA, que es el seguro paramétrico, y le hemos planteado también al gobierno lo que es el IGRA, que es lograr empaquetar para las pequeñas asociaciones, no solamente los seguros paramétricos, incentivos de capitalización, sino también lo que llamamos unas garantías ocultas para que precisamente nos puedan llevar a mitigar el riesgo moral, pero también que los mecanismos de riesgo de crédito también se suavicen y eso le permita al sistema financiero, por supuesto, en libre competencia y en condiciones de mercado, desembolsar más recursos para el sector agropecuario. En términos de economía popular, hemos logrado ya un avance con la Superfinanciera, lo que llamamos el crédito de trámite simplificado, que es poder, así como lo logramos para las cuentas de ahorro, y es una persona pueda sacar una cuenta de ahorro sin tanto trámite, sin tanto papeleo, también puede acceder a un crédito rápido, un crédito de trámite simplificado, para poderlo tener, digamos, recursos de inversión de una forma un poco más expedita, mucho más rápida. Eso ya se está haciendo y confiamos en que sea una medida que también conlleve a que podamos irrigar más recursos para la economía popular. Y por supuesto, una de las grandes banderas del gobierno, que es la estrategia CREO, que es el crédito rural y urbano, para lo que llama el gobierno economía popular, creemos que hay un gran potencial. De hecho, el gobierno se fijó una meta cercana a 1 millón de créditos, de los cuales el gobierno solamente lleva 30.000, lo cual demuestra precisamente que es un camino que hasta ahora está recorriendo. Y a pesar de ser una iniciativa del gobierno, que el gobierno a través de la banca pública tenía como esa meta de darle celeridad, ha sido la banca privada la que prácticamente tiene las cifras más importantes. En créditos con tipología crédito, la banca privada ha desembolsado cerca de 200.000 créditos. Entonces, en realidad, llevamos 230.000 de cerca de 1 millón de créditos que nos muestran el potencial y el trabajo por hacer, y creemos que es uno de los mecanismos que le hemos dicho al gobierno. El mecanismo ya está, tenemos que precisamente darle celeridad y repotenciarlo. Esto, por supuesto, tendría que hacerse a través de la banca pública con redescuento, pero creemos que es un camino expedito también para poder desembolsar recursos. Y también subsidios a las comisiones del Fondo Nacional de Garantías, que también tienen costo fiscal, pero creemos que también eso va a permitir, en la medida en que se refuercen las garantías, que el sistema financiero también pueda abrir un poquito más el grifo en aquellos segmentos más riesgosos. Y en la parte de crédito de turismo, hemos tenido unas mesas también con el Consejo Gremial, y este es uno de los sectores que al gobierno le inquietan, y creemos que también hay una fuente muy importante, no solamente a través de crédito flexible, que al interior de la banca lo estamos estudiando, sino también que esa parte de subsidiar comisiones del FNG también permitan fortalecer garantías. Y con Bancoldes hemos venido trabajando también o hablando en las primeras mesas de conversación cómo habilitar créditos a través de Bancoldes para fortalecer el sector turismo, que hoy en día, digamos que los problemas no son tanto de oferta, porque hay una buena infraestructura de turismo hotelera, pero sí grandes problemas de demanda. Entonces es un problema que tiene algunas complejidades y creo que el gobierno es consciente, y por eso las mesas que vayamos a tener en materia de turismo pues van a dar unas mayores luces. Y esto básicamente ¿qué implica? Y que fue lo que le mostramos también al gobierno, es
Este pacto por el crédito tiene muchas bondades y una de las principales bondades es que no solamente va a dinamizar el sector financiero, que es uno de los canales y los cuales se apalanca la productividad en un país, sino que va a tener, y de hecho el gobierno también hizo unos cálculos y coinciden un poco con los nuestros, y es que va a tener un impulso en la economía de cerca de 0,8 puntos porcentuales. Aquí les mostramos cerca de 0,5, que son los que vamos a recoger en 2025. Recordemos que esto del pacto por el crédito en principio comienza en septiembre. Como les digo, ya estamos en las primeras mesas de discusión. Ayer tuvimos la mesa de discusión de vivienda, que esperamos que comiencen a dar resultados y en poder sentarnos ya en las mesas de los demás sectores, pero lo que creemos es que de cara al 2025 ya podamos ver un efecto positivo en materia de crecimiento. Es decir, que si la economía pensábamos que iba a crecer 2,8% o 2,7%, pueda crecer alrededor del 0,32%. ¿Qué es la panacea? Por supuesto no es la panacea, aún estaríamos muy por debajo de nuestros niveles potenciales, pero creemos que es un driver positivo. Hasta allá tenemos que dirigirnos, es el granito de arena que desde el sector financiero consideramos que debemos aportar y contribuir a este anhelado proceso de recuperación y al cual el gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, le está colocando la lupa, y creemos que por eso el gobierno entendió, y como les digo, creo que a pesar de que este gobierno tiene esa particularidad de generar incertidumbre en muchos aspectos, en este diálogo fue un diálogo muy productivo, un diálogo muy concienzudo con el Ministerio de Hacienda y la Superfinanciera. Son muy responsables y muy juiciosos con lo que puede pasar con el canal de crédito, y creo que eso llevó a que precisamente el gobierno entendiera un poco las externalidades positivas de irnos más bien por un pacto por el crédito y no por unas inversiones forzosas, porque eso iba a redoblar en resultados en materia de crecimiento. Pero básicamente lo que quería decir para cerrar es que esto no es simplemente un numerito. Crecer al 2,8%, crecer al 3,2%, no es simplemente una diferencia gráfica, sino eso tiene profundas implicaciones en materia de cierre de brechas. Lo mostraba Mauricio, Colombia tiene todavía importantes brechas en materia social. Y para el gobierno es una prioridad, es empezar a cerrar las brechas sociales. El canal de crédito es un factor casi que sine qua non para eso. En particular también para lo que le interesa al gobierno es apuntarle el crédito a los segmentos pequeños, a lo que llaman economía popular, que básicamente este pacto por el crédito, un 90% de sus créditos o pretendemos que vayan focalizados a esos segmentos. Entonces lo que queremos es contribuir y empezar a cerrar esas brechas. Si ven en inclusión financiera, hoy tenemos prácticamente un 96% de cobertura, o sea, es decir, de 100 adultos, 96 tienen acceso a una cuenta de ahorros. En materia de crédito, digamos, la situación es diferente. Hoy tenemos cerca de 37% en materia de acceso a crédito, y es una cifra que inquieta no solamente al gobierno, sino al sector financiero, y somos conscientes de que el crédito en Colombia hay que impulsarlo, y hay que impulsarlo en todos los segmentos, en grandes empresas, pero también en pequeñas, y sobre todo en los sectores pequeños productivos. Y ahí también que acompañemos al gobierno en esa iniciativa de darle celeridad al crédito productivo y en particular a la economía popular, y por eso este pacto por el crédito se construye con esos principios. Pero reitero, y creo que es importante, estos créditos que a veces son las inquietudes que genera, se van a hacer en condiciones de mercado. Aquí no se están negociando tipos de interés, ni los bancos se están comprometiendo a reducir tasas de interés por fuera de los mecanismos de gobernanza que les mostré para los segmentos. Todo tiene que hacerse en condiciones de mercado, precisamente para respetar la libre competencia, pero creemos que con los instrumentos que estamos planteándole y con los instrumentos que el gobierno tiene que acompañar, sí van a haber reducciones en los tipos de interés. Algunas tasas de interés serán subsidiadas, otras vendrán a reducirse producto de la competencia, pero también estamos en una coyuntura, digamos, favorable en materia de política monetaria, y es que el Banco de la República está en una senda sostenida de reducción de tasas. En buena hora la inflación en Colombia, como lo mencioné, ha dejado de ser un problema, y eso es positivo, porque la medida en que las expectativas de inflación, en este caso en particular de Colombia, apunten a que en un mediano plazo vamos a entrar a la senda o al rango meta que fija el Banco de la República, eso al Banco de la República le da tranquilidad para llevar una postura monetaria más flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que va a continuar disminuyendo las tasas de interés. Y como lo vimos, en la medida en que las tasas de interés y el canal crediticio responde hoy mucho más rápido, el Banco de la República baja la tasa de interés y ese descenso le llega mucho más rápido a los segmentos de consumo, a los segmentos comerciales, pues es una buena noticia también para el pacto por el crédito. Si la política monetaria acompaña con reuniones sostenidas en la tasa de interés, que es lo que prevemos para 2025, pues los canales de crédito o este pacto por el crédito se va a ir acompañado también de una mayor facilidad para prestar crédito en los diferentes segmentos a menores tasas.
Y esto básicamente era lo que les quería compartir desde Asobancaria. Cómo estamos viendo la economía. Por supuesto, hay factores que nos preocupan, pero creemos que estamos en un momento muy, muy interesante en donde lo que hay es que mirar, digamos, con una perspectiva positiva. Y así lo miramos desde la banca. Así nace también este fruto del diálogo con el gobierno para poder llegar a un acuerdo que sea favorable para la economía, para poder dinamizar estos segmentos que también nos inquietan como sector financiero. Somos conscientes de que el crédito hay que dinamizarlo, tenemos que llegar a eso, a ese cierre de brecha en materia de acceso a crédito del 30 y pico, cerca del 70%, que es lo que como gremio y como entidades financieras nos estamos apuntando, y con seguridad este impacto por el crédito de los 55 billones de esfuerzo en el sentido de desembolsos, pues van a contribuir. Pero digamos lo que es importante también hacer una salvedad. Esto es, digamos, desde la oferta. Por supuesto que las mesas de negociación con el gobierno vamos a empezar a analizar la demanda, si efectivamente hay demanda por ese crédito. Y para garantizar que haya un equilibrio entre esa oferta y la demanda, pues el gobierno también tendrá que hacer un análisis muy juicioso, que es lo que estamos haciendo en las mesas de reactivación, para mirar cómo logramos también incentivar o lograr encontrar los canales adecuados para que esa oferta de los 55 billones se encuentre la demanda adecuada en condiciones de mercado. Y como les digo, pues lo que esperamos es que eso tenga un resultado beneficioso en materia de crecimiento. Y simplemente para cerrar, este 3,2% no es la panacea, aún nos falta más. Creemos que la economía empieza en un proceso de recuperación sostenido y esperamos que de cara al 2025-2026 la economía ya pueda entrar en una senda de crecimiento más cercana a esos potenciales cercanos al 3,5. Pero eso no va a pasar, y con esto cierro, si la inversión en Colombia no se dinamiza. Como les decía, Colombia tenía niveles de inversión cercanos al 28-30% del PIB, hoy escasamente son del 15%. Si una economía tiene niveles de inversión con las condiciones de Colombia cercanas al 15%, pues eso hace que lo que llamamos los economistas el factor de capital incremental pues no se dinamice, y por lo tanto el potencial de Colombia encuentra siempre un techo. Entonces, si la inversión en Colombia no se dinamiza y no la